Hola, bienvenidos una vez más a este espacio realizado y producido por jóvenes aymaras desde aquí, desde la ciudad de El Alto. Nos hemos perdido 2 semanas en las redes sociales. Estábamos gestionando un nuevo medio para La Curva. Ahora La Curva sale por radio también, gracias a la gentileza de Radio Zebra. Salimos en La Paz, en El Alto y en Cochabamba. Pero bueno, ahora estamos de regreso para poder debatir los temas puntuales con respecto a la política boliviana. Y como bien sabemos, en esta semana se ha visto en las noticias que los movimientos sociales, los movimientos campesinos, los movimientos indígenas están empezando a reunirse para buscar nuevas alternativas, otras formas de que el presidente Evo Morales vuelva a postularse en las siguientes elecciones, ¿no? Los medios comunicacionales están mostrando una vez más ese gran nexo que existe entre los movimientos indígenas campesinos y el movimiento al socialismo. ¿En verdad existe este nexo tan grande entre los movimientos campesinos indígenas y el movimiento al socialismo, un partido de izquierdas? ¿O es que este partido de izquierda, como el movimiento al socialismo, está monopolizando a los movimientos indígenas? Bienvenidos a La Curva del Diablo. Y bueno, para el programa del día de hoy hemos invitado a 3 personas para debatir este tema. Daniel Llorenti, de Generación Evo, no vino hace 2 horitas, me mandó un mensaje en el Messenger diciéndome que no va a poder venir. Bueno, entonces se lo pierde. De todas maneras, contamos con una mesa muy grande. Tenemos el honor aquí de tener la presencia del profesor Fernando Toja. Bienvenido a La Curva del Diablo. Buenas noches. También nos encontramos aquí con el compañero, uno de los grandes personajes del grupo Minca, al hermano Pablo Velázquez. Bienvenidos a La Curva del Diablo. Gracias por la invitación. Sabemos que desde los años 60 y 70 las izquierdas bolivianas han empezado a tocar el tema de lo obrero, de lo minero, de lo fabril, para empezar a estar en el poder, ¿no? Han recurrido a estos espacios para estar en el poder, pero los resultados no se han dado así. O sea, no han podido lograr entrar en el poder mediante el obrero, mediante el minero, mediante los fabriles. Pero en el 2005 vemos con el movimiento socialismo que, cambiando el discurso de las izquierdas, dejando a un lado lo obrero, sino hablando ahora de lo indígena, sí han llegado al poder, ¿no? Podemos decir que las izquierdas han visto en el indio una beta para la política. ¿Qué dices, Pablo Velázquez? Pues sí, en realidad es parte de todo un discurso que es, ¿cómo se podría llamar? Postizo, ¿no? Que tiene un poco a instrumentalizar a todo lo que es indígena para reivindicar otro tipo de ideologías un poco distintas al sujeto al que enarbolan, ¿no? Entonces este problema no solamente es de la izquierda, sino que tiene que ver con un pensamiento señorial desde principio de siglo que intentó de alguna medida, desde sus variantes, sea izquierda o derecha, asumir lo indígena para propósito propio, ¿no? Profesor Fernando, ¿qué dice al respecto? Lo que ocurre hasta los años 70, 80 es de que en Sudamérica y en el mundo la gente se ha dedicado a importar ideologías y encasillar las expresiones políticas, culturales, bajo ese esquema de izquierda y derecha. Y en esa esquematización se da valores. La izquierda es positiva y la derecha es negativa. Y con esa dicotomía así mecánica ha funcionado en Bolivia la izquierda boliviana, que sea maoísta, stalinista y trotskista. Y continúan con eso. Entonces no podían impregnarse en la cultura, en las reivindicaciones sociales, ni étnicas ni nacionales. Entonces es como clavar un clavo en una goma y el clavo volvía a salir. Pero han visto de que los cataristas y los indianistas también a partir de los años 74 han ido enarbolando consignas en las ciudades, en el campo, de que la gente aymara debía sacudir su mente y que debía cambiar las cosas y a partir de ahí se debía cuestionar las estructuras estatales y mentales. Aquí merece mucho respeto don Constantino Lima, como indianista, y también los cataristas, en este Genaro Flores y
incluso Macabeo Chila de Oruro. Y eso ha hecho de que los otros cataristas que han venido después, en los años 90, 95, que han trabajado mucho en la formación de jóvenes en todo el altiplano. Y la izquierda ha visto que había un avance catarista que cuestionaba la estructura de pensar de los izquierdistas y de derecha, porque al final es la misma casta que tiene dos caras. Entonces la izquierda optó con las ONGs, viendo ese trabajo, de enarbolar el indigenismo. Entonces con el indigenismo han cosechado lo que han sembrado los indianistas y los cataristas. Y por eso es que ahora tienen el poder con el discurso de indígenas, y con ese discurso indígena han encasillado otra vez a la nación aymara quechua, les han convertido en indígenas negando su identidad, y a los quechuas también, cuando en realidad no existe ningún indígena en Bolivia. En Bolivia está lleno de aymaras y quechuas, gente real que trabaja, que produce cultura. Entonces, toda una impostura que ha funcionado para manipular es una actitud colonial y de alienación. Gracias, profesor. Sabemos que Álvaro García Linera, cuando dentro del EGTK, ¿no?, era uno de los primeros que empezó a hablar y a teorizar sobre esa unión, ¿no?, entre el indigenismo con la izquierda, ¿no? Se tiene que unir para crear una nueva postura política. ¿Eso es posible o qué dices al respecto, Álvaro? Pablo? Mira, toda posibilidad de diálogo nunca está cerrada con cualquier ideología. Creer que una ideología es por sí mala en sí es como que creer otra vez en los maniqueísmos falsos de bueno o malo, que en la humanidad nunca han dado buenos resultados. Eso primero, de principio. Pero lo segundo es que hay ciertas limitaciones en cuanto, digamos, a encontrar cierto acercamiento a lo indígena, porque el criterio para interpretar lo indígena, y claro, desde luego también sus manifestaciones, tiene que ver con el criterio nacional, que es diferente al criterio propuesto por el marxismo con la categoría de clases, ¿no?, la lucha de clases. Entonces, muchas de las veces lo que es nacional termina siendo reducido a una clase social, y eso significa que solo logra entender una parte de lo que es el problema nacional, ¿no? En este caso, dado porque el principio de 1492, lo importante que sucede es que hay una ruptura nacional. Lo colonial es difícilmente separable de lo que puede ser lo nacional. Y en ese entendido, lo nacional tendría otra forma de interpretación y otra forma de resolución. Ahora, esta vinculación que hacen Álvaro García Linera, sobre todo como marxismo indianista, no con el catarismo, sí con el marxismo, es sobre todo por esta percepción del proletario, que en el continente y sobre todo en Bolivia se ha hecho una ecuación de pensar que lo proletario, lo pobre, es equivalente a lo indígena, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la dominación, desde luego, digamos que hay ciertas coincidencias, ¿no? Sin embargo, no termina de explicar aquello, como mencionaba, como nación, porque una nación está compuesta por clases. Y claro, desde luego, lo que los marxistas tendrían que entender es que sin nación no hay clases sociales, ¿no? Y en ese entendido, en tratar de encontrar algunos puntos de diálogo, probablemente puedan existir, sobre todo por el ideario ético, sobre todo de que las cosas sean de mejor equidad social, ¿no? Sin embargo, ideológicamente y para los proyectos a posterior que se puedan plantear, es difícil que puedan establecerse algunos nexos porque se rompen precisamente los criterios de interpretación, y estos criterios de interpretación tienen que ver con esta visión, ¿no? Como mencionaba, la diferenciación clase-nación, que ni incluso el marxista más inteligente que hubo en Bolivia, que fue nuestro amigo, ahora se me fue, nuestro amigo de lo Nacional Popular, Zabaleta Mercado, ni él incluso logra precisamente resolver, ¿no? De hecho, últimamente estuve revisando sus textos y es un poco gracioso encontrar la respuesta cuando él trata de responder qué es lo Nacional Popular, dice la lucha de clases, ¿no? Entonces, hay un vacío profundo de interpretación, y ese vacío profundo de interpretación conlleva también a vacíos de acción, ¿no? Y estos vacíos de acción llevan precisamente a las imposturas que tenemos actualmente, ¿no? Finalmente se puede decir que si es lucha de clases, entonces por tanto las relaciones de contrariedad que existen, de etnicidad,
pueden terminar siendo borradas por esta lucha de clases. Sin embargo, si uno abre los ojos a la realidad, no solo leer los libros, sino también leer la realidad, podría notar que este encuentro colonial, que es precisamente el problema colonial de las varias aristas que pueden interpretarse, porque hay interpretaciones de continente, se puede resolver solamente entendiendo el problema, ¿no? Y si se niega lo colonial, básicamente se niega todo. Entonces es muy importante tratar de, claro, encontrar algunas coincidencias, pero sin embargo, sobre todo, tratar de reconocer la realidad antes que los textos. Gracias, Pablo. Profesor Fernando, ¿existe esa unión entre el indianismo izquierda? Para decir algo sobre este tema que usted plantea, es necesario, creo, hablar del carácter del Estado boliviano. El Estado boliviano tiene un carácter importado, es un Estado importado. Y como tal, utilizando el lenguaje marxista, podemos decir, viene con su superestructura. Ideológica en este caso, donde está la izquierda y la derecha. Y bajo ese carácter importado del Estado, la cultura y la nación local son naciones sin Estado y existe un Estado sin nación. Y eso no ha cambiado con el Estado plurinacional. Ese Estado plurinacional es un diseño que lleva la marca del Estado importado. Es ajeno a la nación aymara quechua. Y los aymaras seguimos viviendo sin Estado. Somos una nación sin Estado. Ahora bien, cuando ven que emergen fuerzas desde las naciones aymara quechuas en los Andes y sobre todo en Bolivia, ¿qué hace la oligarquía? Que vive con un esquema importado en modos de vida, en modos de hacer política. ¿Qué hace la izquierda? Que hace parte, que no es nada más que un derivado, un desprendimiento de la propia oligarquía boliviana. ¿Qué hace? Diseña una estrategia para cómo encapsular a esa nación, ya no en términos de clases sociales, porque ya había llegado al límite ese discurso, esa posibilidad de explorar y explicar la realidad. Y por eso es que Zabaleta, por ejemplo, se planta, diría yo, se planta porque no logra entender la relación Estado sin nación y nación sin Estado. Y dice, bueno, esa bigarrada, dice, ¿qué quiere decir eso? Nada quiere decir, es la incomprensión total de una realidad. Entonces, viendo eso, lamentablemente don Felipe se presta al juego de un diseño oligárquico hasta racista con Linera. Forma el GTK, ¿para qué? Para tratar de colar hacia la fuerza lo que es la izquierda y el catarismo. La historia nos muestra de que don Felipe no es catarista ni indianista, tiene formación absolutamente maoísta, maoístas. Entonces, con el marxismo así fragmentario que maneja Linera, han tratado de hacer un esquema y a partir de ahí han tratado de conquistar a la gente, pero tampoco funcionó. Entonces, ¿qué han hecho? Lo que tenían que haber hecho es asociarse, avivarse de un proceso de contestación social a un sistema político en que tenía fuerza el sindicalismo, y de esa manera, con el sindicalismo, Linera llega al poder con Evo Morales. Entonces acá tenemos que ser bien claros, ¿no? En Bolivia existe una nación grande, la Aymara Quechua, sin Estado. Y existe un Estado importado. Y cuando existe Estado importado, o siga existiendo, las relaciones de dominación van a seguir siendo coloniales. Ahí está un ejemplo. Nos han contado desde el Estado plurinacional de que todos deben aprender a hablar aymara o quechua en las instituciones, en las universidades. ¿Quién aprendió? Nadie aprendió. Entonces, otro engaño propio del Estado colonialista frente a una nación que está en emergencia y contestación. Bien, gracias. Cierto, estoy totalmente de acuerdo con usted, profesor Fernando, y vemos que esa indígena que el movimiento socialismo habla, ¿no?, que ha creado, se puede traducir, por ejemplo, en el Sumacamaño, un indígena que vive en armonía
con la naturaleza, un indígena que es anticapitalista, un indígena que vive en reciprocidad. Pero si nosotros vemos la realidad, salimos afuera, vemos lo concreto, vemos que no es así, ¿no? El indígena o los indios aymaras están en el comercio, están en la economía, buscando una acumulación de riqueza. Entonces, hay una brecha grande entre lo que el indígena del MAS ha creado, imaginario desde nuestro punto de vista, y lo que es en verdad. ¿Qué opinión tiene usted al respecto sobre esa creación de lo indígena, al decirlo masista, digamos? Pablo. Bueno, es que precisamente viendo por lo que decía Fernando hace un principio, ¿no? Hay una impostura que no es desde ahora, sino que es como una práctica cultural reincidente desde principios del siglo, sobre todo cuando se presentó el problema de la identidad. Y claro, la izquierda lo que ha hecho es reivindicar esto, dado el fruto político que podría sacarse, ¿no? Ahora, muy bien, es cierto, o sea, todos los discursos que se han elaborado sobre lo indígena, desde los cronistas, si hablamos históricamente, contemporáneamente por los nacionalistas, los americanistas y todos los indigenistas que hasta ahora existen, y la izquierda que ha aprendido después de tanto tiempo recién a poder interpretar un poco lo indígena, trata de asumir aquello, ¿no? Y claro, desde luego hay disparidades profundas en lo que son las prácticas específicamente indígenas, con el proceso colonial incluido y demás, junto con lo que tratan de mostrar ellos, ¿no? Y en ese sentido hay proyectos ahí profundos que muestran que la intención, ¿no? Uno primero, el indígena trata de reproducirse quizás con este problema colonial, a veces sin mucha conciencia o con mucha conciencia también, depende. Por ejemplo, en los movimientos políticos, el indianismo y el catarismo trata de hacer aquello, concienciar precisamente este sentido político, pero las grandes mayorías en sí se reproducen por recordatorios, si puedo decir, o prácticas convencionales, cotidianas, culturales. Esto dista de lo que nos venden, ¿no es cierto? Varias veces en el Minca hablábamos, ¿no?, de que por lo general se vende, digamos, esto para hacer turismo, ¿no? Y ese turismo, esencialmente, uno primero que no beneficia para una causa política profunda. Segundo, que ese turismo termina un poco deshumanizando a lo que puede ser el indígena, porque si lo deshumaniza tiene precisamente la carencia de poder asumir todos los retos humanos, pues. Y claro, desde luego, en síntesis, lo que podría mencionar sobre ese aspecto es que uno, primero, no coincidimos, desde luego, pero aparte de ello es algo que tiene que combatirse, pero con mucho cuidado, ¿no? La imagen que se ha vendido sobre lo indígena contemporáneamente tiene que ver con el criterio de folclorización, una reducción a lo que son prácticas específicas culturales, pero estas prácticas específicas culturales en determinado tiempo, no el de ahora, tenían un sentido político también. Las danzas, por ejemplo, la morenada, todas las entradas que tenemos ahora, el Gran Poder y la entrada de Oruro, al principio tenían un sentido político de reivindicación también de una identidad. Ahora que probablemente se ha reapropiado, ya se le ha dado otro sentido. Ahora, lo mismo sucede con las prácticas convencionales, yo que sé, la espiritualidad, que es muy criticada, que ahora se le ha nominado pachamamismo, es el autor precisamente que ha denominado aquello. Igual tenía un sentido político, ¿no? El Takion-Koy, que se dio hace mucho tiempo, tenía que ver con aquello, pero igual desde el principio del siglo igual tenía que ver con eso, ¿no? Una reivindicación política mediante esas prácticas, ¿no? Lo de malo, y claro, lo que hay que entender es cuándo se dio vuelta a este sentido político por solamente una razón instrumental. Entonces, eso me parece que hay que entenderlo, sobre todo para poder un poco vislumbrar los dispositivos de lo que puede denominarse colonialismo, ¿no? Colonialismo interno, colonialismo en general. Pero eso nos ayudaría a entender, pero también a resolver un poco la cuestión, ¿no? Desde mi punto de vista, esencialmente lo que hace el gobierno al poder separar esto y nosotros mismos caer en su juego al criticarlo ciegamente, es dispersar un poco lo que es la nación, ¿no? Y el problema colonial desde mi perspectiva esencialmente tiene que ver con la fragmentación de la nación. Y en alguna medida tenemos que ser nosotros un poco más inteligentes al plantear la revisión de esto que puede ser criticable, pero también si es algo propio, también criticable en nosotros mismos. Es decir, que hay que hacerlo con mucho cuidado y de una manera muy dosificada. Gracias, Pablo. Profesor Fernando. A ver, para que quede claro esto, el masismo, la izquierda, trata de mostrar en el discurso de que el indígena es de izquierda y es socialista. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí dice, bueno, el indígena
vive en una economía comunitaria, es ecologista, es bueno, hace el amor con la piedra, todo dice. Pero esa es una manera de mitificar para someterlos. Primero llamarlos indígenas, luego con ese discurso encapsularlo y dominarlo y solo levantar la envoltura para asuntos de manifestación política. Entonces, por eso es que hay que, yo diría, en nuestro discurso, los aymaras y los quechuas, tenemos que nomás proscribir el término indígena, porque no hay, en concreto no existe indígena, es un instrumento de dominación. Ahora, ¿el aymara es socialista? ¿El quechua es socialista? No, en absoluto. El aymara se mueve, se desplaza, hace negocios bajo principios muy propios a nuestra cultura. ¿Cuál es el principio? Es el principio de la rivalidad. Los aymaras nos comportamos en rivales y por eso avanzamos, y por eso ocupamos territorios, hacemos negocios, nos enfrentamos también. Pero la rivalidad no está pensada como enemigo, sino es un juego entre los aymaras para poder avanzar. Y eso es lo que ha pasado hasta ahora. El aymara tiene un principio liberal para la economía. Hace negocios. No hace proyectos de socialismo. Lo que hace el aymara es vivir, acumular, vivir, disfrutar, hacer fiesta. Y ahí está, vemos, en el Gran Poder, Oruro, en el Alto, las fiestas. Los barrios compiten incluso haciendo fiestas. Entonces, no tiene nada que ver con el discurso socialista, ni siquiera de izquierda. Muchos salteños, por ejemplo, a nivel de comercio, son más ultraliberales que los propios gringos de Norteamérica. Y eso es lo que más bien ha dado posibilidad para que la aymara no se extinga. Y además, acumulando riqueza, propiedad inmobiliaria, ha tratado la aymara de reproducir también su cultura. Sin que nadie le enseñe, ha tratado de afirmar su identidad. Y aquí es una gran falla de las universidades. Las universidades son grandes centros o maquinarias de descerebración de los aymaras y quechuas. Sería bien que haya una universidad privada dirigida por aymaras en el Alto, con una manera de pensar. Entonces, los que estudian en las universidades salen más tarados y más alienados para seguir alienando a su gente. Entonces, acá, ¿qué hay que hacer? Hay que cuestionar el sistema educativo y la manera de concebir las cosas. Si nosotros cambiamos y cuestionamos eso, posiblemente demos referentes, demos elementos a la aymara. ¿Para qué? Para que en Bolivia y en los Andes emprenda en la tarea de hegemonizar económicamente y políticamente. Eso va a llegar, estoy seguro. La hegemonía aymara quechua se está anunciando ya en todos los rincones de Bolivia. Pero lo que falta es literatura, referentes, direccionalidad, pero escrito para nuestra gente, porque nuestra gente no tiene tiempo, está acumulando todos los días, vende chicles, vende salteñas, vende comida. ¿Cuándo va a pensar, cuándo va a escribir? Y lo más triste es cuando sus hijos vuelven más alienados que él. Sí. Entonces, evidentemente, si vemos la realidad de cómo vive nuestra gente aymara, vemos que está muy alejado, digamos, de todo ese modelo socialista. Eso quería decir, profesor Fernando, entonces, que deberíamos pensar entre una unión entre los indios y el modelo liberal. ¿Sería pensar así? O sea, empezar a trabajar ese modelo. A ver, primero proscribíamos. Mi amigo Pablo es indianista. Incluso diría yo, hay que proscribir indigenismo e indianismo e indio de nuestra cabeza y de nuestro lenguaje. Aquí o bien nos afirmamos como aymaras y quechuas, o bien seguimos siendo amarrados por un discurso colonial que es el indianismo y el indigenismo. Bueno, entonces hay que romper. Ahora, lo que tenemos que ver es cómo funciona el ayllu. En el ayllu, ¿qué principio hace de que la gente acumule? En el ayllu no son todos iguales, económicamente. No es. Hay camires, hay menos camires. Hay gente también que no tiene mucho, pero sí tiene dónde trabajar. ¿Quién emprende?
en base al principio de la rivalidad, se vuelve Camiri. El Camiri es la aspiración para vivir, para disfrutar de la vida para la Aymara. Mucha gente ahora critica a los camiris de que no pagan impuestos, de que son unos tipos que explotan, que tienen muchas casas, varias casas, etc. ¿Quiénes dicen eso? Los hijos de oligarcas disfrazados de izquierdistas. Porque cuando haya más aymaras pobres, la izquierda y la oligarquía va a dominar. Pero cuando haya más aymaras ricos, más camiris, va a tener hijos mejor alimentados, mejor educados. Entonces el aymara rico es un peligro para los izquierdistas y por eso es que disfrazan de indígenas, de pobres. Entonces hay que romper eso. El aymara por principio es libertario y en la práctica económica es liberal. El aymara ha trabajado así. Existe un principio liberal en el aire. La cuestión de la complementariedad, de la reciprocidad, son cuentos de etnólogos y antropólogos de los que el MAS ha copiado para decirnos de que así viven los aymaras. Eso más hay que criticar. Y me alegra que ustedes estén lanzando este tipo de debates, porque necesitamos remover las mentalidades. Gracias, profesor. ¿Qué dices, Pablo, al respecto? Bueno, respecto a lo indianista, sí, en realidad sí somos indianistas, pero también reivindicamos bastante del catarismo, ¿no? En ese sentido hay bastante coincidencia, sí creemos nosotros que el horizonte civilizatorio puede tomarse en cuenta desde el indianismo. Un poco me recordaba lo que Fernando decía, ¿no? Hace un momento, hay muchos elementos indianistas que se han planteado inicialmente por el indianismo antes que el catarismo existiera, o que se han planteado por Fausto Reinaga antes que Víctor Hugo, o antes que Fernando tal vez termine sus estudios, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista creo que es importante amalgamar las dos ideologías que han existido aquí, porque ambas tienen lecciones para poder avanzar sobre el criterio general, lo que mencionaba al último, el criterio de liberación, ¿no? Entonces, ese fin último, que es el de la liberación, nos ayudaría precisamente el indianismo y el catarismo para vislumbrar. Respecto a lo que mencionó de que el socialismo no tiene ninguna coincidencia, porque los indios contemporáneos, así lo denominamos genéricamente, o el aymara, tiene coincidencias con el modelo actual de competencia, que es el liberalismo, y también por su percepción un poco territorial y todo ello, sí coincidimos plenamente. O sea, creo que ahí no hay mucho debate por el cual discurrir, a menos que hubiera un izquierdista aquí, pero lastimosamente no. Pablo, nosotros sabemos que dentro del MINCA tú has sido el principal promotor de que se lleva adelante las obras completas de Fausto Reinaga en la vicepresidencia. También sabemos que no has sido partícipe en el evento formal de ese evento, ¿no? Y nosotros hemos visto eso con preocupación, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Si tú has promovido, te has movilizado para que se pueda dar las obras completas de Fausto Reinaga, tú no estés presente, ¿no? Y el que ha tenido más notoriedad ha sido el vicepresidente de esta plurinacional. Nosotros vemos con preocupación eso, ¿no? Y la pregunta que te hacemos es, hermano, si tú crees que hay un cierto interés de instrumentalizar del gobierno del MAS el indianismo hoy en día. Tú que eres indianista dentro del MINCA, ¿qué dices al respecto? Claro, en realidad no hay una intención, ya lo ha logrado, ¿no? De hecho, hace... El indianismo sea ya... no diría la teoría en sí, pero sí a los indianistas, ¿no? Una buena parte. Si no recuerdo bien, el año pasado o el anteaño pasado se hizo un encuentro nacional indianista catarista, en el cual, por ejemplo, el gobierno puso recursos, vicepresidencia específicamente, y el vicepresidente fue a inaugurar aquel evento y demás para poder hacer una alianza. Esto se hizo con los viejos indianistas, ¿no? Un poco copiando lo que los jóvenes hicimos hace varios años atrás. Sin embargo, eso muestra con evidencia que sí se ha logrado, ¿no? Un poco esta instrumentalización. ¿Por qué? Yo recientemente, digamos, comentaba en un breve texto que escribí que el indianismo y el catarismo en realidad son como protoideologías, ¿no? Son ideologías de contexto, porque no han logrado todavía colegir una idea un poco más específica que logre darles respuestas concretas a la población. No es solamente problema de la colonización, sino también es problema nuestro por el fracaso de las universidades y N cosas, porque el Estado es precisamente ajeno a lo que puede ser la nación,
eso es precisamente lo que Reinaga decía, eso quería mencionar, es que la cuestión esa tiene que ver con que las ideologías no han logrado sopesar criterios ulteriores. No se puede deducir del indianismo y catarismo originarios del 70. Quizás Fernando un poco contextualmente igual plantea una realidad, pero es un poco difícil precisamente llevar a última práctica, a últimas interpretaciones aquello. Desde mi perspectiva, yo creo que el indianismo y el catarismo son como protonacionalismos todavía, ¿no? Que no han logrado coger en un nacionalismo reivindicativo claro, o vindicativo más que reivindicativo, para poder plantear soluciones más concretas y a largo plazo, ¿no? Y claro, eso se debe, de ahí viene el criterio un poco autocríticamente de la ideología, de que en algunos momentos hayan sido cooptados dirigencias, hayan sido cooptados ciertos elementos, como en este caso el simbólico, ¿no? Esencialmente el indianismo ha trabajado sobre la cuestión simbólica, el catarismo poco ha aportado en ese sentido. Políticamente sí, el catarismo ha aportado bastante, simbólicamente el indianismo ha aportado bastante. Huipala, indianista, Año Nuevo Aymara, indianista, y otras prácticas, un poco esto precisamente de lo que ha decaído en el pachamamismo, igual ha sido bastante indianista, si se puede decir, ¿no? Lastimosamente ha sido subvertido por la izquierda, porque es lo que llegaba a la población, y bueno, desde luego por estos ardides políticos del momento se ha logrado una cooptación del indianismo, ¿no? Momentáneamente. Quizás se deba un poco a la amplitud que existe sobre el indianismo desde su concepción, ¿no? Siempre se ha tratado de hacer, aunque ha sido de manera muy general, con los indigenistas ya viene esto precisamente, Balcarce, por ejemplo, el mismo Arguedas de Perú, ellos trataban de poder un poco diferenciarse de lo que puede ser las percepciones que se tienen y las personas que tienen este continente con sus habitantes de lo que podría ser Occidente, ¿no? La creación de Occidente. Entonces, desde ese momento es que se ha iniciado aquella problemática, ¿no? De no tratar de entender bien el problema, por eso reitero mucho, ¿no? Problemática, no se entendió muy bien y claro, lo que se encuentra son respuestas contextuales, ¿no? Y el indianismo y el catarismo como experiencias son muy buenas, conjugadas mucho mejor, aunque se trate de negar, pero desde luego todavía son insuficientes y creo que para eso estamos, ¿no? Y una alegría tenerlos a ustedes porque queremos compartir aquella preocupación con ustedes. Gracias, Pablo. Profesor Fernando, ¿qué dice respecto? ¿Nuestro gobierno de izquierdas, instrumentalizando el indianismo, el catarismo? La izquierda no tiene otro recurso para mantener la sensación de dominación que tomar símbolos, tomar discurso, y es lo que están haciendo. En muchas ocasiones yo les dije, si algún masista sabía qué significaba la huipala y quién había hecho la huipala, no sabe, ninguno sabe. Y lo propio podemos decir de que si conocen o no la racionalidad con que la Aymara se mueve, pero han encontrado una fuerza cuando han forjado el término indígena para encapsular a los aymaras y quechuas. Y para que tenga más consistencia han recurrido justamente a Fausto Reinaga, como a la ideología indianista. Y bueno, se sirven porque quieren endiosar a Reinaga como si fuera un Stalin, un Trotsky, un Lenin. Si no es Lenin, pero al menos va a ser el pensador, digamos, símbolo. Y está al servicio de la oligarquía, los textos de Reinaga, ¿cierto? Porque la gente aymara no lee esos textos. Son pocos textos resumidos que circulan en los medios universitarios. Los tomos que ha dictado la vicepresidencia la gente no lee. Pero sí es importante para exportar al mundo de que es el único régimen que valora a los indios, a los indígenas. Entonces, van a seguir sirviéndose. Pueden servirse en el catarismo. Han tratado de cooptar a algunos cataristas, como decía Pablo, algunos antiguos cataristas. Pero nosotros en eso, los cataristas somos críticos. Somos críticos no haciendo nostalgia del pasado, no pintando a nuestra sociedad aymara de ser perfecta, sino más bien
tratando de teorizar y tratando de explicar por qué el aymara es emprendedor, sin que nadie le enseñe. Suficiente que sepas sumar, restar, multiplicar para hacer negocios. Eso es fabuloso. Hay que sacarse el sombrero, hay que salir todos los días. Entonces, a partir de ahí, para nosotros cataristas, surge otro escenario, otro ámbito en el pensamiento. En el interior del país, la gente aymara es conocida como colla. En Tarija, en Santa Cruz son los collas. Y últimamente ha nacido de los propios orientales esta frase: donde hay un edificio, hay un colla. Entonces, ¿qué significa? Significa progreso. El colla, desde altiplano, lleva el progreso a Beni, a Pando, a Santa Cruz, a Yacuiba. Yacuiba es una sociedad colla. Santa Cruz está rodeado de collas. Tarija también. Pando está ocupado por los collas. Y Beni también. Por eso nosotros cataristas hablamos de que hay ya signos de que la hegemonía colla en el país tarde o temprano se va a dar. Porque los actores, los mercaderes son collas. ¿Quién hace plata en Bolivia? Son los collas que invierten en el país, no se lo llevan. La oligarquía acumula fortuna acá, como Inverclay, y se lo lleva afuera. Deja las empresas así destartaladas a los bolivianos, y ahora no hay Inverclay, la empresa de Inverclay ya no existe. Entonces, eso tenemos que pensar nosotros, seguir con nuestro pensamiento el comportamiento, el accionar de los collas en esta época. Y ahí hay que dar respuestas. Por ejemplo, los collas necesitamos un banco dirigido por aymaras en Santa Cruz, en el Alto. Necesitamos canales de televisión que manejemos como aymaras con nuestra cultura, con nuestros mejores cuadros profesionales formados. ¿Qué más necesitamos, por ejemplo, en el Alto? Nuestros choferes necesitan compañía de seguros para no ser víctima de dos compañías que ejercen oligopolio o monopolio y que están al servicio de los poderes de turno. Entonces hay que emprender. Yo creo que es el trabajo nuestro, de todos los que estudiamos, en cualquier instancia universitaria. Es nuestra obligación de pensar y aportar con ideas y empujar y acelerar esta expansión económica y esta hegemonía colla. Gracias, profesor Fernando. Lo colla es tan hegemónico que a nivel discursivo hasta llegado a la zona sur, Así es. Evo, donde grupos ahora, ¿no? Como Generación Evo, por si quería que esté Llorenti, que hoy no vino, que ellos salen a la palestra y dicen: no, yo soy indio, ¿no? Somos indios, viven en la zona sur, tienen un hábitos diferente, pero ellos instrumentalmente, al parecer, están usando el término de soy indio, ¿no? Nosotros aquí de la generación Evo del MAS somos también indios. Se ha puesto de moda, creo, decirse indio ya, de esas personas que antes discriminaban o escupían lo indio. ¿Qué opinas al respecto, Pablo Gracias? Mira, creo que la discusión en realidad no está sobre si la izquierda y esta impostura izquierdista contemporánea por el MAS y sus secuaces, si se puede decir tal vez, sirva a lo indígena. Creo que ya está descartado, ¿no? En alguna medida. Quizás si hubiera venido Llorente hubiéramos debatido, o alguien más hubiera venido, hubiéramos debatido sobre aspectos que quizás sean posibles para poder enclavar, ¿no? Pero así esencialmente, como decíamos, está descartado totalmente el socialismo, y el capitalismo a secas también está descartado, ¿no? En el sentido de que ambas tendencias son exógenas y desde luego tienen niveles de interpretación un poco distintos a lo que existen, ¿no? Pero creo que el meollo del asunto es debatir sobre entender un poco la parte negativa de lo que puede ser lo propiamente indígena, y aquí con honestidad, ¿no? De colle con Fernando, se trata de encontrar esta negatividad que ha generado lo colonial, ¿no? Nos parece interesante y coincidimos mucho en esta visión de que sí, el colla, por la empatía que logró con el capital, por su percepción de acumulación, de competencia y demás, está logrando expandirse. Pero también hay que pensar en que esa expansión es inconsciente, ¿no? Si uno pregunta, por ejemplo, y esto es interesante, ¿no? A los hijos de los camiris aymaras, a veces más que camiris se convierten en camaques, como dicen. ¿Por qué? Terminan siendo colonizados de tal forma y alienados, lo que mencionábamos, el producto de la universidad, del estado degenerativo,
cómo lograr, no sé, volver a articular esta visión, ¿no? Entonces, hay que ver precisamente estas cosas, ¿no? Y claro, por ejemplo, desde el punto de vista del capital mismo, cómo estos mismos comerciantes que tenemos, nuestros camiris aymaras, en su expansión territorial, a pesar de tener mayores recursos económicos, poder, básicamente, porque ahora poder equivale a economía, no tienen poder político, ¿no? Es una de las preguntas también importantes, ¿no? ¿Cómo podemos desencadenar esto? Es lo que quizás podríamos debatir y creo que discutir. Gracias, Pablo. Profesor Fernando. Muchos se han disfrazado de indios y muchos se han disfrazado de indígenas, empezando de García Linera, es el indígena, es indígena. Quintana es indígena, Arce es indígena, Aguilar es indígena. Ellos son indígenas. Los indígenas se disfrazan. Se disfrazan igual en la época de Barrientos se disfrazaba. Y todos los candidatos se disfrazaban, incluso con Navarquita andaban en las calles. Entonces es ridículo. Esa es la utilización que hace la oligarquía para dominar, que sea izquierda o derecha. Entonces, que en la zona sur de algunos medio jairos que tienen son indios, están en un comportamiento arcaico. O sea, están en el siglo XIX. ¿Por qué se disfrazan? ¿Y por qué toman esas cosas así? Porque no tienen argumentos y no han logrado sistematizar una investigación, un análisis de la manera como funciona nuestra realidad. Entonces van a seguir disfrazándose. Ahora, pero el aymara o el colla, yo le llamo a colla a ese mercader, a ese capitalista mercantil que se mueve en el país y se mueve fuera de la frontera de Bolivia. Ha comenzado a acumular lo que ni siquiera los empresarios desde 1825 hasta los años 50 han podido acumular. La oligarquía criolla ha matado al primer empresario serio en Bolivia. ¿Quién es? Patiño. Patiño era el primer empresario serio y Patiño era colla. Lo ha matado. Y los que vienen ahora quieren seguir matando a los collas, a los aymaras que tienen muchos inmuebles o que tienen mucha mercancía. Entonces, el aymara, eso es lo bueno. Y como colla, no se conformó simplemente en vender chicles. Ha comprado propiedades, tierras en el oriente. Son soyeros. Ya dominan una parte de Anapqui, creo que es, ¿no? En Santa Cruz. Bien. De aquí a 20 años se lo van a agarrar Caínco. Acuérdense. Y digo, los collas de aquí a 20 años van a reducir el carnaval cruceño en una cosa más exótica y esotérica y van a imponer su carnaval. Y así va a ser. Ahora, el aymara, el colla, ha aprendido a jugar con el capitalismo. Ese es fabuloso. Juega con el capitalismo. Y va a seguir jugando con el capitalismo. Y se juega en mejores condiciones, con su banco, con su seguro, con sus medios de información. Ya no simplemente vendiendo productos importados, sino exportando productos orgánicos, bioorgánicos, lo que ellos hagan acá, muebles, y que vayan al mundo. Entonces el juego con el capitalismo va a ser mucho mejor. Y eso va a ser la parte, ahí viene la hegemonía política. Mientras no hay eso, hay que ver que todavía están trabajando, están acumulando. Y luego viene hegemonía política y eso va a cambiar completamente la figura, el contenido que tiene Bolivia. Y se va a eliminar muchas instituciones que tienen carácter feudal. Los impuestos internos clausuran todos los días el negocio de los comerciantes. Pero no clausura el comercio de los chinos que están invadiendo el Alto, Santa Cruz, Cochabamba. La alcaldía les masacra, les apalea por la Rodríguez a la gente que viene de Palca, de allí abajo, y quiere vender sus cositas, ahí de cinco cebollas o huevos, quiere vender de pasada, y les masacra a las 8, 9 de la mañana. Les tratan peor que extranjeros, peor que vasallos. Y ese es el alcalde.
Entonces, si así la alcaldía funciona y maltrata a los collas comerciantes en el Alto, en Cochabamba, en Santa Cruz y en La Hollada, entonces no nos queda más que alentar la rebelión colla contra todas esas prácticas. En Santa Cruz no dejan vender a las mañaneras la oligarquía de la alcaldía de Santa Cruz. Entonces tenemos que alentar eso, de que el collar tiene que rebelarse. Pero tiene que rebelarse para ocupar lugares, para acumular, para producir. Entonces ahí estamos. Yo saludo al pueblo del Alto, de Santa Cruz, cómo han aprendido a jugar con el capitalismo. El gran obstáculo para el desarrollo económico de los aymaras es las instituciones feudales, estatales, municipales y de gobernación. Son grandes frenos y no dejan desplegarse. Pues, profesores, evidentemente hay un gran avance, aunque sí fuera de las políticas del gobierno, en lo económico de los regentes, ¿no? De los aymaras. Pero la misma temática que estamos abordando ahora es, ¿no? Como lo indígena, los indios, es producto del monopolio de las izquierdas. Siempre tenés hablando de que los indios instrumentalizados, siempre ha habido una instrumentalización, ¿no? del indio, siempre manejado, siempre dominado. Y ya hay desde los 70 movimientos indianistas, cataristas que están ahí en la esfera política. Hay un avance desde esos tiempos. Se podría hablar hoy en día, digamos, que seguimos siendo productos de instrumentalización en lo político, o desde el Minca, desde el grupo AIRA, donde se está viendo una nueva generación, digamos, de jóvenes que están empezando a politizarse más. ¿Cómo ves desde tu experiencia, Pablo? Creo que la acumulación histórica ayuda precisamente a avanzar algunos logros políticos, pero estos logros políticos todavía son insuficientes para poder plantear un avance un poco más rápido, si se puede decir. Por ejemplo, el indianismo y el catarismo, lo de malo que tuvieron es que fueron, como decía, contextuales, y por tanto se quedaron en sus actores y se convirtieron en experiencias de vida, que sirven, ciertamente, pero como un proyecto un poco más largo no lograron reproducir, ¿no? El indianismo creo que tuvo hasta una cuarta generación o algo así, el catarismo solo tuvo 2 generaciones y ya, digamos. Entonces, a pesar del triunfo que tuvieron en su momento para poder reivindicar lo indígena, porque es un gran paso precisamente politizar lo indígena, sin desmerecer el término, lo indígena fue politizado por primera vez como sujeto político importante, ¿no? E imprescindible lo que puede ser este contexto social histórico. Eso sí lo hicieron muy bien. Sin embargo, eso si no se logra reproducir de manera, no sé si sistemática es la palabra, pero de manera sistemática y organizada, terminamos como ahora, ¿no? Que personajes como de la izquierda, o como el MNR también, que en alguna medida en este momento una visión de izquierda y derecha, logren encumbrarse sobre espaldas del indio, ¿no? Entonces, por tanto, se necesita necesariamente darle una mayor continuidad, y es lo que precisamente no hubo. En el 90 básicamente hay unos esporádicos indianistas por ahí, cataristas creo que nadie, y de hecho un poco es preocupante. Nosotros reivindicamos, por ejemplo, el indianismo, el catarismo como Minca, pero y también conocemos grupos indianistas, pero grupos cataristas de jóvenes no conocemos, y eso se debe precisamente a eso, ¿no? A que las cosas han sabido responder en su tiempo, pero contextualmente no han logrado reproducirse. Y para avanzar necesitamos esto sí o sí, ¿no? Y esto tiene que ver con resolver lo que mencionaba antes, ¿no? Con volver a unificar la nación. Gracias, Pablo. Profesor Fernando. A ver, no es tanto así que habría generaciones indianistas. No. Una cosa es que no se muestre, y otra cosa es que existen generaciones cataristas. Al menos la corriente catarista que nosotros tenemos tiene grupos de trabajo. En Potosí, en Oruro, incluso en el Plan 3000 de Santa Cruz. Y aquí también. Hay momentos que hay que actuar. Hay momentos que hay que reflexionar, hay que trabajar. Lo que sí ha hecho, estoy de acuerdo contigo, es que cuando nace el indianismo con Constantino Lima, sobre todo como actor político, lo que pasa es que sin antes haber removido las mentalidades, sin antes haber revolucionado las mentalidades, Constantino se lanza en la arena política y logra ser diputado y bueno, grita desde el Parlamento, quiere asesinar al Papa, todas esas cosas, ¿no? Hace un espectáculo para que tenga audiencia a sus ideas al menos. Viene el catarismo después de General Víctor Hugo, que es más de izquierda y más sindical.
Y frente a eso nosotros lanzamos nuestra crítica, ¿no? O sea, la izquierda, así, colado con el catarismo, convierte al catarismo en instrumento de dominación. Bien, y es lo que ha pasado. Entonces, ahora, nosotros somos cataristas nada nostálgicos, diría yo, nada nostálgicos, sino más pragmáticos. Y eso hemos aprendido de nuestra nación aymara, eso, que es pragmática, que avanza sin levantar el dedo, sin decir nada, sin meter mucha bulla, avanza a nivel económico y relaciones comerciales. Y nosotros somos la representación de ese movimiento económico y social. Pues hay, don Pablo, cataristas jóvenes, y podemos decir, bueno, nosotros no solamente debatir nosotros, pondremos a nuestros gladiadores, indianistas y cataristas, y aprovechamos este gran medio para hacer debate de las generaciones actuales de cataristas e indianistas. Un buen tema para debatir en la siguiente curva. Así es, no es que nosotros nos hayamos quedado en la nostalgia, no idealizamos, somos pragmáticos y por eso es que decimos, aymaras, quechuas, collas, jueguen con el capitalismo, aprendan a jugar con el capitalismo. Por tanto, ya no crean más esos impostores que nos hablan de socialismo o de igualdades, etc. Y eso sabe muy bien a Aymara y a quechua. Gracias, profesor Fernando. Ya para cerrar este programa, una última pregunta. Pablo, tú desde el Minca, desde el indianismo, ¿ustedes cómo están trabajando ahora en base a este poder del MAS, el partido izquierdista, que está instrumentalizando? Tú mismo dijiste que ya lo ha hecho a los indianistas, pero como Minca, ¿qué están haciendo al respecto? Bueno, esencialmente hay un problema profundo en lo que se refiere al pensar y la acción, ¿no? Lo que decía Fernando, hay momentos en los que se piensa y hay momentos en que se actúa, pero ambas cosas deberían ir juntas. Y lastimosamente es lo que no se vio en el indianismo ni el catarismo histórico, ¿no? Nosotros contemporáneamente estamos intentando pensar, pero a la vez es difícil desdoblarse en la acción y viceversa, ¿no? Si accionamos necesitamos ideales que seguir. Entonces es un poco bastante complicado, pero esencialmente nos dedicamos a la reflexión, ¿no? Poder un poco entender, como he mencionado otra vez, la problemática, pero también encontrar algunos momentos constitutivos, momentos que puedan ayudarnos a poder establecer algunas posibles respuestas contextuales, ya sean a largo plazo y demás, ¿no? Y claro, en ese sentido lo de obras completas de Fausto Reinaga iba precisamente, ¿no? En poder generar espacios para que puedan haber una efervescencia de lo que pueda ser la concienciación y politización de lo indígena, aymara, quechua, porque eso no existe, lo que nosotros notamos. Y sin esa politización es difícil que de repente, y ahí sí somos un poco desconfiados, un poco de la perspectiva que mencionaba Fernando, es muy poco probable que el aymara de repente por una iluminación se convierta, digamos, consciente de su identidad, ¿no? Tiene un proceso profundo, largo, de 500 años que no puede negarse, a pesar de que mantiene sus cualidades específicas culturales, pero tiene un sesgo interno que no le permite ver su proyección política y también su proyección como cultura, pueblo, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros tratamos de discutir, de debatir, y a partir de eso quizás poder encaminar mediante nosotros u otras personas tratar de hacer acciones políticas. Gracias, Pablo. Profesor Fernando, desde el catarismo, actualmente, ¿qué acciones? A nosotros, desde que nacimos como corriente, somos libertarios, profundamente críticos del orden establecido feudal colonial, y también somos críticos de nuestra propia gente. Y eso tiene que hacer un círculo intelectual, y eso tiene que hacer la gente que al menos se dedica a pensar un poco. Tenemos sí críticos del gobierno,
desde que están ahí, desde la Constituyente, los críticos, nunca hemos estado de acuerdo con la Constitución, que es una camisa de arlequín, donde existen fantasmas, donde existe todo, donde todo es armonioso. Eso no hay en ninguna sociedad, ni en el mundo, ni en ningún lugar del mundo existe eso. La sociedad es una sociedad que funciona en base a la violencia y de todo depende cómo la gente administra la violencia para poder organizarse permanentemente. Entonces somos críticos no solamente del disfraz de la impostura, sino también somos críticos de la gente aymara que está al servicio del MAS y que son utilizados como las Bartolinas, son utilizadas que después van a ser los chivos expiatorios, van a cargar con todo el peso de la corrupción y con todo el fracaso de la historia del MAS. Entonces nosotros somos súper críticos. Y nuestra característica es de que amamos el debate y desafiamos al debate. Les hemos desafiado al debate a varios masistas y nunca han venido. Y yo creo que nunca van a venir. Así es, ¿por qué? Porque no tienen argumentos, no es gente de debate. El MAS no ha formado liderazgos en 10 años, no ha formado en uno, solamente ha formado vasallos. Entonces nosotros queremos otra cosa. Ahora, los indianistas quieren debatir, vamos a debatir, hagamos debate sobre nuestra mirada a los autores intelectuales de Bolivia. Debatamos nuestra percepción, nuestra mirada sobre las cosas que están pasando en la realidad en nuestras ciudades. Yo creo que esa es nuestra tarea. Con eso habremos hecho mucho, ¿de acuerdo? Después, los escenarios podéis que vengan, veremos cómo actuamos, siempre bajo la lógica aymara. Muchísimas gracias. Su despedida, Pablo. Bueno, primero agradecerles nuevamente y claro, yo creo que es importante debatir con otros contextos, otras ideologías y problematizar el contexto, pero a la vez también es importante debatir lo que ahora quedó pendiente, ¿no es cierto? Un debate entre las posibles ideologías que existieron sobre lo indígena, sobre lo aymara, para poder un poco darles el trabajo, no solamente nosotros, ¿no? Creo que en ese sentido hay que cambiar un poco las cosas. Sí es cierto que necesitamos generar un grupo especializado y demás, pero tenemos que pasar esta responsabilidad también a nuestra población, ¿no? Que un poco los estudiantes de la UPEA, que ahora más bien creo que he visto en un reportaje han logrado hacer algún avance tecnológico interesante por ahí, también se pongan a pensar en la razón histórica que tiene esto, ¿no? Entonces en un proceso político también, y los estudiantes de la UNSA también puedan hacer aquello, ¿no? Porque si no, entonces solo quedarían siendo mancagastos, y no queremos eso, ¿no? Queremos gente que realmente produzca para su gente. Gracias, Pablo. Gracias por venir a la Curva del Diablo. Yo quiero decir a los collas aymara quechuas y a todos los que estudien en los colegios, en las universidades y en cualquier instituto. ¿Para qué estudian, estimados amigos y hermanos? ¿Para qué estudian? Y les doy la respuesta. Tienen que estudiar para dominar. Ese es nuestro propósito en este siglo. Si no estudiamos para dominar, entonces vamos a seguir siendo subyugados. Y díganme ustedes y piensen todos ustedes. ¿O es que alguien estudia para ser dominado? No. Entonces estudiemos para dominar. Y nada más y agradecerles a la Curva del Diablo. Muchísimas gracias por su participación. Yo creo que este programa sí va a estar muy caliente en las redes sociales. Y decirles que, bueno, la Curva del Diablo es este espacio donde justamente queremos eso, ¿no? Nuevas miradas, ya cansados de ese discurso de izquierdas y derechas. Aquí la Curva del Diablo, desde los jóvenes aymaras, desde aquí del alto, estamos para cambiar esa mentalidad y decir que no es todo izquierda y derecha, sino que hay una mirada catalista y humanista para poder analizar nuestro contexto regional. Hasta la siguiente Curva del Diablo. Soy un indio fornido de 30 años de acero, labrado bajo el yunque de la meseta andina. En la Titicaca tembló mi cuerpo fiero y fue mi cuna blanda la más pétrea colina. Me amamantó la urbe de un torvo ventisquero en las cálidas aguas de un lago transparente. Cuando surja mi raza, que es la raza más rara, entonces vas a ver el mundo